Hola a todos, en este video vamos a conocer la herramienta See Now Do para el manejo de proyectos ágiles. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en la página web de la herramienta, que es seenowdo.com. Presionamos el botón registrar ahora y llenamos los datos que nos pide el formulario. Aceptamos los términos y nos registramos. A continuación nos muestra un mensaje indicándonos de que se ha enviado un correo. Veamos nuestra bandeja de correo electrónico. Aquí lo tenemos. Abrimos el correo y simplemente tenemos que confirmar con este link y automáticamente ya nos dice de que estamos registrados en SeeNowDo y procedemos a loguearnos. Nos pregunta si queremos crear un proyecto de ejemplo. Le decimos que no y seleccionamos la opción crear un proyecto, agregar un proyecto. Nos pide un nombre para el proyecto. En este caso le vamos a llamar proyecto blog personal. Nombre del proyecto, descripción, blog personal. La fecha en que lo vamos a iniciarlo 23 de febrero y lo vamos a completar, digamos, por acá, por el 27 de abril. La organización puede ser personal o aquí pública. Estatus puede ser abierto o cerrado. Lo dejamos en abierto. Otras opciones que tenemos son los tipos de historias, que es una historia de usuario, o defectos o espigas. Y las medidas de las historias puede ser en puntos, y algunas opciones generales que en este caso podemos seleccionar esta, permitir al usuario arrastrar entre diferentes historias. Una vez que hemos completado la información general del proyecto, presionamos el botón enviar. Submit. Se está creando en este momento nuestro proyecto. Esperamos un poco y aquí ya nos aparece la información del mismo. Aquí mismo podríamos también editarlo si quisiéramos cambiar algo. Y además podemos ver los distintos miembros del proyecto. En este momento pues soy el único miembro de este proyecto. Si quisiéramos agregar otros, tenemos este botón en la esquina derecha, Share, y podríamos decirle invitar a otras personas. Aquí vamos a colocar los correos electrónicos de los colaboradores en este proyecto, separados por coma, y le designamos el rol que van a tener. Puede ser como administrador, solo para ver, o como colaborador. En este caso pues no vamos a agregar ninguno en estos momentos. El siguiente paso pues es crear lo que son las iteraciones, y presionamos el botón iteración, add iteration, y le vamos a dar un nombre a la iteración. Le vamos a llamar primer sprint. El nombre del team le vamos a llamar block team, y a esta le vamos a dar 2 semanas, una iteración, un sprint de 2 semanas, iniciando pues aquí por el 23 y terminando, vamos a poner acá, puede ser el 6, vamos a poner el 9. El estatus puede ser en progreso, planeado, futuro o cerrado. Lo vamos a dejar como futuro. En las columnas nos aparecen las columnas que va a tener nuestra pizarra de tareas, que va a tener las columnas
no iniciado, en progreso, completado o bloqueado. Y las categorías de las tareas, en este caso pueden ser ninguna, análisis, diseño, desarrollo, control de calidad o defectos, y podríamos, si queremos, agregar nuevas categorías de tareas, de tipos de tareas. Y bueno, aquí nos dice cómo vamos a hacer el track y se van a estimar en horas. Lo dejamos tal como está. Volvemos y le damos submit para crear ya la primera iteración. Aquí vemos, tenemos entonces ya nuestro proyecto y nuestra primera iteración, que le estamos llamando primer sprint. Podríamos, si queremos, editar cualquiera de los datos que hemos incluido, y luego presionamos el botón Board View o vista de pizarra para que empecemos a trabajar ya en lo que son las historias de usuario y las tareas de este proyecto. Inicialmente el proyecto pues está completamente vacío y procedemos a agregar una historia de usuario. Aquí pues ya nos dice tipo de historia, y le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a llamar a esta historia suscribirse al blog. Suscribirse al blog, vamos a dar misma descripción. Este es los puntos estimados de complejidad de la historia. Imaginemos que aquí utilizamos el Poker Planning y decidimos que esta historia tiene una complejidad de 10, de 15, lo vamos a dejar. Le damos un ID a la historia, algunas notas, si fuésemos a incluir quién es el dueño de la historia, en este caso pues soy yo mismo, y también quién es el team de la historia, y cuáles son los criterios de aceptación. Vamos a escribir algunos, por ejemplo, el sistema, el formulario, si el formulario tiene vacíos los campos de nombre e email, debe generar un error. El formulario debe validar que la estructura del correo sea válida. El nombre del suscriptor no debe ser menor de un carácter, etcétera. Vamos a dejar esas tips. Vamos a agregar una más. Una vez presionado el botón registrarse, debe emitir un mensaje de confirmación. Esos serían nuestros criterios de aceptación de esta historia. Finalmente enviamos. Esperamos un poco que se cree en el servidor de CNowDo. Y aquí nos aparece ya nuestra historia. Vamos a ver. Ok, perdón. Aquí pues tenemos un grave error en esta historia. Definitivamente. Gravísimo error. La vamos a corregir. La historia de usuario no debe suscribirse al blog, sino que debemos seguir toda la formalidad. Yo, como seguidor del blog, deseo poder registrarme mediante mi correo electrónico para recibir notificaciones de actualizaciones. Correcto. Ahora sí ya tenemos una historia de usuario
como debe ser. Ok, submit, y ya tenemos nuestra historia de usuario creada con todas las de ley. El siguiente paso pues es crear las tareas que corresponden a esta historia de usuario y vamos a agregar al task y vamos a escribir algunas tareas, por ejemplo, de cualquier cosa, crear backup del formulario de registro del blog, número de tarea 1, la categoría va a ser de análisis, el dueño Edwin García y esto es importantísimo, el número de horas. Le vamos a decir que esto va a tardar 3 horas y enviamos. Ahí está. Creamos otra tarea. Creamos otra tarea. Vamos a llamar a esta crear modelo de datos del blog. Entonces, number 2, categoría diseño, el dueño y el número de horas. Vamos a poner unas 8 horas. Enviamos. Y así sucesivamente vamos creando tareas hasta que está completada todas las actividades que van a dar como resultado que se cumpla la historia de usuario. Pues bien, una vez que tenemos completadas las tareas, podemos incluso ver aquí el board on chart, y aquí pues en la medida de que vayamos moviendo nuestras tareas a progreso o incluso a finalizadas, a completadas, vamos a ir viendo cómo nuestro board on chart, obviamente ahorita no vamos a poder verlo, todo sale igual, ¿no? Vamos a poder ir viendo cómo vamos avanzando en nuestro proyecto. Como vemos, pues esta herramienta Synodoo es una herramienta muy fácil de utilizar y permite tener un seguimiento completo de proyectos ágiles, especialmente cuando estamos hablando de proyectos distribuidos que están en diferentes localidades y que no pueden reunirse físicamente a hacer su daily meeting en una pizarra tradicional con los post-its como se suele acostumbrar en este tipo de proyectos ágiles. Soy Edwin García y nos puedes visitar en Twitter, @EdwinGarciaHN, y también visita la cuenta AgilHN. Saludos.